Muy buenas noches, amigos, amigas, compañeros y compañeras. Como todos los miércoles y los jueves a las 7:30 de la noche, en señal de alerta en el espacio Hablemos de Política. Hace muy pocas semanas, la empresa COSCO, que construye el puerto de Chancay, debió admitir públicamente que tenía responsabilidad en el accidente causado en el túnel que ha provocado una serie de daños en infraestructura muy cerca de Chancay, al norte de Lima. Evidentemente, esta circunstancia nos lleva a pensar cuántos accidentes más se pueden producir y cuál es la responsabilidad de la empresa. ¿Pero es una empresa solamente? No, no, no es una empresa, a pesar de que es privada. Detrás hay un poder imperial enorme, gigantesco, que ha invadido todo el mundo conforme a su devenir económico que se llama China. Hemos difundido además hace un par de días una publicación del Foreign Affairs, que es una revista sobre geopolítica norteamericana de muy alta importancia, donde advierte que China se prepara para la guerra. Caramba. La pregunta es, China está en Asia, Estados Unidos está al norte nuestro, ¿dónde va a ser el escenario de las peleas y por qué? Básicamente son algunos recursos naturales como el agua, que en América Latina la hay en abundancia. Tenemos la olla amazónica, tenemos el río Amazonas que nace en el Perú, pero además, ¿quiénes van a ser los que van a pelear? ¿Van a venir los chinos a América Latina? ¿Van a venir los norteamericanos al Perú? No, hay que quitarse la venda. Los que se van a pelear van a ser los siervos, los que siguen las órdenes de los poderes imperiales que necesitan esos recursos en esta lucha de los pueblos continentes por el dominio del mundo. Entonces hemos visto, pues ya hemos mencionado de que hay un tema de infraestructura. La infraestructura es el futuro. Y cuanto más infraestructura moderna, científica, mejor, porque da fuente de trabajo, permite la construcción de enormes construcciones, valga la redundancia, pero tenemos un mar, nosotros hacia el oeste, que es el Pacífico, y tenemos la proyección hacia el Atlántico. Eso es América Latina. Para hablar de este tema tan importante y de las consecuencias interiores que traen sus empresas, que trae el peso del poder imperial y lo que se cierne, que estamos viendo, que es una lucha de extranjeros, no al estilo tradicional de a balazos, no, es la lucha por los mercados, la lucha por la conquista de los recursos no renovables, la conquista probablemente hasta de los Andes y las estribaciones de la selva, es decir, es un mundo enorme. Hemos invitado a un acreditado hombre de mar, que es el capitán César Reaño Reaño. Su experiencia es vasta, pero voy a mencionar dos temas. Es un capitán de navío, defensor del Perú en la guerra del Cenepa, el año 1981-82, ya ha tenido con nosotros una experiencia enorme de dos exposiciones, muy vistas, muy comentadas, precisamente porque es un hombre de mar y conoce bien el designio geopolítico de cómo las potencias pretenden hacernos parte de su escenario conflictivo. Capitán Reaño, muy buenas noches, un fuerte abrazo y queda usted con el micro. Muy buenas noches, es un gusto, estimado Herbert, poder disertar sobre este importante tema de infraestructura y los futuros alcances con esta invasión muy bien dicha que ya comenzó hace muchos años por la China. Así que comenzamos con el TPT que voy a comenzar. Justamente hablando de infraestructura, vamos a comenzar la parte muy importante, lo que a nosotros nos compete, por los ejes IRSA. ¿Ya? Pasamos. ¿Qué son los ejes IRSA? Es la iniciativa de integración regional sudamericana. ¿Cuándo se da esto? Esto se da a partir del año, la siguiente por favor, a partir del año 2000, donde se reúnen los 12 presidentes de América del Sur para hacer las coordinaciones correspondientes y acuerdan entre ellos la próxima, llevar a, coinciden en realizar 12 ejes que unan toda América del Sur. La próxima, por favor. 12 ejes en América del Sur para fortalecer su comercio y la economía, porque la infraestructura va justamente donde hay desarrollo, donde hay economía, donde hay producción, etcétera, etcétera, para ahí poder comercial y poder generar riqueza, y después viene ya los ejes turísticos. Hoy vamos a hablar de los ejes totalmente comerciales, porque los ejes turísticos
son otros. La próxima, por favor. Entonces, acá están los dos ejes, ¿no? Tenemos el eje andino y de acá vamos a ver los principales para ir detallándolos. Uno de los principales es el eje andino, que está compuesto por la carretera panamericana, que viene desde Venezuela hasta Chile, ¿no? La marginal de la sierra, la marginal de la selva, el eje Perú, Brasil, Bolivia, el Mercosur y el eje Capricornio. Esos son los ejes que vamos a tratar para ir avanzando. Aparte de ello tenemos el eje del escudo guyanés, el eje del Amazonas también, que lo vamos a tratar, que es muy, muy importante, etcétera, etcétera. Así que avanzamos a la próxima, por favor. El eje andino está constituido por la carretera panamericana, como ya lo repito, la marginal de la sierra, la marginal de la selva, que integran desde Venezuela hasta Chile. Avanzamos. La próxima, por favor. Ahí tenemos, ¿no? La carretera panamericana, la marginal de la selva y la marginal de la sierra. Avanzamos. La anterior, por favor. Sí, listo. Estos ejes están ubicados en una zona muy volcánica y de derrumbes como consecuencia de los huaicos, por lo tanto, que es considerado este eje un eje peligroso. Como vemos, acá estamos acostumbrados a estos huaicos que nos interrumpen las actividades económicas y eso es lo que tenemos que superar. La próxima, por favor. Vamos a ir al eje Amazonas, que es una franja de 20.000 kilómetros de ríos, donde tenemos el 40% del agua líquida del planeta, una inmensidad de recursos que hay que aprovecharlos, que en este momento están totalmente distribuidos. Y totalmente su objetivo es penetrar las riquezas de la selva amazónica e interconectarla, tanto del Pacífico y del Atlántico, para poder conectar a las diferentes comunidades nativas y sacar su riqueza. La próxima, por favor. Aquí tenemos el eje Amazonas, un eje muy importante, porque aparte del eje Amazonas, que va desde Yurimaguas hasta Acapá y Macapá en el Atlántico en Brasil, este cruza Manaus y se interconecta con el río Orinoco, el río Negro, que sale justamente de Manaus, y este va al río Madeira. El río Madeira se interconecta con el río La Plata y con el Paraná y sale a la costa del Atlántico por Argentina. Esta es una zona muy, muy rica en el río Madeira, que lo vamos a ir explicando, y eso es parte de la infraestructura donde nosotros tenemos que tratar de llegar. La próxima, por favor. Esta zona concentra aproximadamente el 50% de generación de energía eléctrica, ¿no? Por el río Madeira fluye el 95% del caudal de agua que va a Bolivia y que se desplaza al Atlántico por el Paraná y el río de la Plata. El río Madeira forma parte de un proyecto hidroeléctrico de una hidrovía de 4.200 kilómetros y es la zona más rica en energía, que produce 130.000 megawatts, que es justamente para alimentar e industrializar la selva. Para adelante, por favor. Tenemos el otro eje que es importante, el eje interoceánico central, que cruza los países de Bolivia, Brasil, Paraguay y Chile. Y ahí tenemos que tener un tema muy importante que lo vamos a ver en las próximas láminas, el tema justamente de que nos compete de mejillones, ¿no? Esta es una región agrícola, agroindustrial, ¿no? Favorecida por el tema energético, las reservas del gas, por ejemplo, que tiene Bolivia, hidroeléctricas, tanto de Yacyretá e Itapú, que están en esta zona. Avanzamos, por favor. El eje Perú, Brasil, Bolivia, que es el eje sur, que nosotros lo conocemos, el eje del sur, que también contiene importantes yacimientos de gas, ¿no? Como el gas de Camisea,
también tenemos energía eléctrica e hidroeléctrica, que son las que nos alimentan, y representa una salida del centro de Sudamérica hacia el Pacífico, ¿no? Y hay que aprovechar esta cuenca que tenemos en el Alto Madeira y Beni, la provincia de Bolivia, que se conecta justamente con el Alto Madeira, y ahí tenemos una riqueza enorme para desarrollar hidroeléctricas. Avancemos, por favor. La actividad económica de esta región comprende agricultura, agroindustria, ganadería, pisciculturas, etcétera, etcétera, entre el gas, que ya es lo más conocido, que ya todos lo tenemos presente. Avanzamos, por favor. El eje Capricornio. Aquí hay que tener muy especial cuidado, porque en este eje justamente está ubicado Mejillones, que pasa por Bolivia, Paraguay e interconecta con Santo Brasil, ¿no? Surca los territorios de Argentina, Paraguay, Chile, Bolivia y Brasil, e incluye yacimientos de gas en Bolivia, de petróleo en el área fronteriza entre Argentina y Brasil. De Argentina y Bolivia es un eje muy rico. Pasamos, por favor. Uno de los puntos clave dentro de este eje es la triple frontera, siendo el límite entre los dos países más fuertes del Mercosur. ¿Cuáles son los países más fuertes del Mercosur? Brasil y Argentina. Y toda la riqueza, gran parte de la riqueza, como vamos a ver, sale justamente por los puertos de Chile, señalado como punto crítico por el Pentágono como una posible instalación de bases militares, justamente para ver este tema de la China. Geopolíticamente, este es uno de los puntos de mayor importancia estratégica por su alcance y su capacidad de irradiación hacia el cono sur. Recordemos la próxima, por favor. Aquí tenemos que tener presente lo que anuncié. Tenemos que tener presente que la distancia de este eje Capricornio entre Mejillones y Santos es 3.314 kilómetros. A diferencia que la distancia del proyectado eje Mercosur de Hilo o de algún puerto de Matarani hacia Santos son 3.755 y hasta 3.900 kilómetros. De ahí la ventaja. Pero ¿cuál es la ventaja que tiene Perú? Que esa zona por donde cruza este eje o cruzaría este eje de Mejillones hacia Santos es una zona árida, no tiene mucha riqueza, a diferencia de nuestros Andes, que sí se pueden hacer zonas económicas especiales, grandes puertos secos y zonas industriales, inclusive en el límite de Brasil. Y eso es lo que tenemos que ver y tenemos que explotar. Avanzamos, por favor. El eje Mercosur, de lo que hablamos de la importancia del eje Mercosur. Abarca los estados de Minas Gerais, pero integra Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile. Y gran parte de esta riqueza sale justamente por los puertos de Valparaíso y San Antonio. Avanzamos, por favor. Esta región agrupa el 62% de la economía argentina, el 63% de la economía brasilera, el 52% de la chilena y más de los 80% de la uruguaya, sin considerar la riqueza de Paraguay, que también fluye por este importante eje. Recordemos que Argentina es la primera nación en infraestructura en América del Sur y la sigue Chile en el segundo puesto. Este corredor tiene aproximadamente 6.500 kilómetros totalmente de vías modernas y asfaltadas. Adelante, por favor. En infraestructura es una de las regiones mejor dotadas de servicios portuarios, logística, finanzas, comercio exterior, turismo, etcétera, etcétera. O sea, Chile nos lleva en comercio exterior y en manejo de puertos en orden más de 50 años, ¿no es cierto? Y justamente este eje es lo que lo ha llevado a ellos a sacar y a hacer del puerto de sus puertos del sur, de Valparaíso y San Antonio, uno de los puertos importantes. Antes de avanzar, quiero decirles
que antes de 1914, cuando se abre el Canal de Panamá, Valparaíso era el puerto más importante del oeste de América del Sur, porque era como el Canal de Panamá. Los buques, el comercio que venía de Europa o cruzaba Asia para comerciar con esta parte del continente, tenía que cruzar el estrecho de Magallanes. No existía el Canal de Panamá. El puerto del Callao estaba en segundo lugar. Y si bien es cierto, resaltaba en esta importancia del segundo lugar, no era por su posición geoestratégica en este momento, sino era por la riqueza que manejaba, que se tenía que manejar justamente por esos lugares. Pero una vez que se abre el Canal de Panamá, el Callao toma la relevancia como el puerto más importante por su posición geoestratégica y hasta hoy disfruta, pero lamentablemente no lo aprovechamos. Este eje Mercosur llega a los siguientes puertos. Avanzamos, por favor. Al puerto de Valparaíso y al puerto de San Antonio. Este cuenta con un tren de 126.7 kilómetros. Tiene 25 kilómetros de túneles, sin incluir los 4.7 ya existentes y el túnel de más de 7 kilómetros que interconecta Valparaíso y Viña del Mar. La gran pregunta, ¿cuántos túneles tienen los puertos del Perú? Ninguno. De ahí la importancia y la relevancia del puerto de Valparaíso y San Antonio, que disminuyen sustancialmente sus costos logísticos y prácticamente no nos quitan de competencia, porque nuestros costos los da nuestra posición geoestratégica, pero no nuestros costos logísticos por la infraestructura vial, la infraestructura terrestre, que no contamos con eso. La próxima, por favor. El eje hidrovía Paraguay-Paraná, solamente para mencionarla, porque es muy importante, formada por el río Paraná, el río Madeira, el río Beni, como ya lo he mencionado, y es importante, ¿por qué? Por las hidroeléctricas, la energía que proporciona al Brasil, a Bolivia, etcétera, etcétera, y que es una potencia. El que no tiene energía está muerto, y ahí está la energía, la fuerza del Brasil. Avanzamos, por favor. Entonces, en el mapa derecho, ahí tienen justamente la hidrovía, el eje Orinoco, que viene desde Venezuela, pasa por Manaos, se conecta con el río Madeira y va justamente hasta el río Paraná y el río La Plata para desembocar en el Atlántico. Esta es la zona desde el río Negro, que pasa por el río Madeira, el Alto Madeira y Bajo Madeira, cuando se interconecta justamente con el Paraná, es la zona más rica que tiene Brasil y a la cual el Perú tiene que ver unos ojos de interconectarse, y para interconectarse necesitamos modernas vías de comunicación, porque allí está la riqueza, aparte del río Amazonas. La próxima, por favor. Ahí tenemos la interconexión y el resumen de los ejes que hemos mencionado. Avanzamos, por favor. Ejes que favorecen al Perú. Hemos visto el eje andino, la carretera panamericana, la marginal de la sierra, la marginal de la selva y el IRSA Sur, que se interconectan con San Juan de Marcona, Matarani y Oilo. Y acá tenemos que ver, entre estos tres del Mercosur, Paita, que vemos el eje Amazonas, y el Callao, tenemos cuál es el eje que fortalecemos, el eje que puede generar mucho mayor riqueza para poder desarrollar al país. Adelante, por favor. ¿Cuál es el posicionamiento portuario? Vamos a hablar ya de la infraestructura macro en el Pacífico. Punto número 1, tenemos a Los Ángeles, que es el primer puerto de Estados Unidos. ¿Y por qué es el primer puerto de Estados Unidos? Porque ese puerto tuvo la visión y la capacidad que en 1960 reubicaron su base naval de Long Beach, que duró 20 años, y comenzaron a hacer crecer su puerto. De tal manera que antes de esa época, Nueva York, Baltimore, Filadelfia eran los principales puertos de Estados Unidos y los puertos potenciales competentes en el mundo. Hoy desaparecieron porque la industria en Estados Unidos, como es de conocimiento a partir de la década del 80,
se desinfla. Pero sin embargo, Los Ángeles, por esa visión de desarrollo y esa interconexión que tiene con el Asia, como les digo, a partir de 1914, antes de 1914 el comercio con el Asia era del 30% y 70% con Europa. Hoy se ha invertido. Totalmente estamos con más comercio para el Asia que para el otro lado. El otro punto importante que tenemos es Lázaro Cárdenas, un puerto ubicado en esta parte del Pacífico, en México, que se interconecta vía ferroviaria con Houston en el Atlántico con un eje de 4.000 kilómetros para interconectarlo y fluya la carga y evitar que esa mercancías se vayan por el canal de Panamá, etcétera, etcétera, y aumenten los costos. Por el otro lado, tenemos la proyección muy vista por la China, como vamos a ver, que es el puerto Brito de Nicaragua cuando se abra el canal de Nicaragua, y es la visión china que tiene proyectado a invertir más de 50.000 millones de dólares, y es el conflicto que tiene con el norte, con Estados Unidos, entre otros. Tenemos el otro gran eje de infraestructura, que tenemos el canal de Panamá. Pero cuando se abra el canal de Nicaragua, el canal de Panamá quedará relegado a segundo plano, porque el canal de Nicaragua tendrá un ancho, como lo vamos a ver, de 270 metros y más de 30 metros de profundidad, frente a los 42 metros que tiene hoy Panamá y 16 metros de profundidad, que no hay ninguna comparación. En el tema de Perú, tenemos Paita interconectado con el eje amazónico, un importante eje que no aprovechamos su riqueza para poder sacar esa riqueza del Amazonas, tanto de Brasil, de Colombia, de Ecuador, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos al puerto del Callao, cuya visión es interconectarlo, que ya está interconectado con Pucallpa, pero tenemos que mejorar esa vía de comunicación hasta Portobelo, en Brasil, que justamente está ahí, a un paso del río Madeira, donde les hablo que está una gran cantidad de riqueza de Brasil. Por otro lado tenemos Matarani e Hilo, que son los ejes del IRSA Sur. ¿Qué puerto de ellos es el más importante? Dentro de estos 4 puertos, Paita, Callao, Hilo, Matarani, tiene que salir el puerto concentrador de carga. Si no es Matarani, puede ser ese puerto Orio que están mencionando en Arequipa, pero para lo cual se tiene que hacer un estudio totalmente técnico y profesional. Y por el otro lado tenemos Mejillones, como ya lo hemos visto, que ese eje Mercosur, como le digo, que va hasta Valparaíso, tiene 6.500 kilómetros. Pero si este eje se interconecta con Santos, serían 3.314 kilómetros, mucho más cerca, que sería muy competente y competitivo. Y si sus costos logísticos disminuyen, podría desplazar a cualquier puerto que quiera ser hub del Perú. Pero acá hay un tema, lo que siempre pasa en nuestras regiones y en el mundo entero. ¿Por qué los ojos de los chilenos no están puestos en Mejillones? Porque gran parte de la gente que maneja las empresas, de los ricos de Chile, están en Santiago. Y Santiago está a 2 cuadras de Valparaíso y San Antonio. No quieren perder su confort ni su comodidad, y ellos quieren a cualquier precio potenciar y quedarse en Valparaíso y San Antonio, y eso estratégicamente al Perú le conviene, pero le conviene siempre y cuando trabajemos en una visión seria, fortalecida, para hacer un puerto hub en el Perú. Que los puertos hub, los puertos concentradores de carga, no se hacen de un día para otro, como están mencionándolo con Chancay. Para hacer puerto hub es un proceso, es un largo proceso de industria, de comercio, vías de comunicación, etcétera, etcétera, que permita concentrar la carga de acuerdo a sus
costos logísticos y a la competencia internacional. No se puede hacer un puerto de un día para otro, como lo están haciendo con Chancay, que tiene una pésima calidad de marketing, y querer hacer un megapuerto. Y esto está generando una reacción de la sociedad que quiere anularle la licencia social. Yo realmente no le veo futuro a Chancay por estos temas justamente que son muy mal manejados y sin técnica. Avanzamos, por favor. Visto eso, ¿cuál es la visión geopolítica de expansión de China? ¿Qué es lo que quiere China? Punto número 1, establecerse en el canal de Nicaragua, en el puerto Brito, en esta parte del Pacífico, y Punta del Águila en el Atlántico, cruzando y dominando todo el Caribe hasta Europa, todo el Golfo de México y esa parte de Estados Unidos, el sur de Estados Unidos, ¿cierto? ¿Y qué cosa quiere en el Perú, por el otro lado, en América del Sur? Establecerse en Chancay como un puerto privado. Entonces, la gran pregunta, ¿por qué China busca un puerto privado en el Perú y China, manejando ese tipo de política que maneja, no tiene ni un solo puerto privado en la China? Y acá tenemos un tema que se permitió a Ribaudo y la pesquera que él manejaba, la pesquera Diamante, a manejar este proyecto portuario de Chancay, se involucró con Volcan, compraron todas las áreas colindantes ahí de Chancay para hacer este gran puerto. Pero viene un tema mucho más grave y de ahí se asocia con Cosco Shipping, que 3 almirantes retirados de la Marina de Guerra están involucrados en el puerto de Chancay y manejan a su antojo la autoridad portuaria. Porque si bien es cierto, ellos compraron las áreas de terreno, no tienen absolutamente nada que ver en la área acuática. Quiero decirles que en administración portuaria tenemos 3 modelos de administración portuaria: privados, público, terrateniente o landlord port. ¿Cómo se manejan esto? Público es, como su nombre lo indica, cuando lo maneja el Estado. En landlord port o terrateniente es cómo se manejan los puertos hoy en el Perú. Se da una concesión portuaria bajo un contrato, indudablemente. Los concesionarios tienen que invertir en infraestructura, en hacer crecer al puerto, en superestructura, por un tiempo acordado, y toda la inversión que haya hecho ese contratista en infraestructura, superestructura, etcétera, etcétera, pasan al Estado una vez que termine su concesión. Pero un puerto privado es peligrosísimo. Por ejemplo, en el Callao tenemos APM y DP World. Y Ocitran tiene que estar viendo el tema de las tarifas para que no haya una competencia desleal. Pero si tenemos un puerto privado en Chancay, Ocitran no tiene competencia, porque ellos pueden manejar sus tarifas, etcétera, etcétera, y hacer una competencia totalmente desleal. Entonces ahí va el gran tema. ¿Cómo se les ha concesionado el área acuática que viene de la autoridad portuaria, poniendo en serio riesgo al Perú frente a la comunidad internacional? Porque ya estamos hablando, como se mencionó al inicio, la visión geoestratégica de China de iniciar una guerra. Pero ellos quieren meterse a América porque su enemigo es principal de Estados Unidos. Si se involucran en Nicaragua y se involucran en Chancay, como dijeron, lo dijo muy bien Herbert, no van a pelear los chinos. ¿Quiénes van a pelear? Sus empleados, ¿no? Todas estas naciones de Latinoamérica, donde ya se están involucrando para ir a este tema de expansión geopolítica de la China. Y hay que tener muchísimo cuidado con esos temas, porque ya no se habla solamente de temas comerciales, sino de otros temas. Avanzamos, por favor. Cuando hablan justamente del puerto de Chancay, hablan de establecerse la gran industria de la China
en este puerto. Y hay un tal desconocimiento, y para tal quiero decirles a ustedes, y eso está a la investigación, que por ejemplo, el puerto de Rotterdam tiene 20.000 hectáreas de zonas industriales. Igual, el puerto de Shanghái, Singapur. Y cuando hablo de Shanghái, por ejemplo, que se habla de un gran puerto hub, Shanghái maneja 4 puertos, se integra con 4 puertos: Huzangpu, Boxotiar, Yanchang y Shanghái. Igual en el tema de Singapur, Sembacuán, Hurón y Pasir Pañán. Pero acá cada uno quiere hacer lo que cree, y no se involucran en estos importes. Y cuando uno quiere hacer lo que quiere, significa mayor gasto, mayor infraestructura. Y en ese tema de industria que quiere posesionarse, el anterior, por favor, el anterior, vamos a ver, ahí hay un videíto, cómo se maneja Tianjin, que queda al norte de la China con una contaminación terrible y que tiene serios problemas con Corea del Sur por esos temas de contaminación. Aquí en la parte de abajo, póngalo. Por acá, búsquelo. Bueno, avanzamos, si no lo sacamos, avanzamos a la próxima. Listo. Entonces, este es el puerto el canal de Nicaragua, ¿no? Cruzar todo Nicaragua, por los lagos, como lo vamos a ver, ¿no? Puerto Brito, acá en el Pacífico, y Punta del Águila, en el Atlántico, expandiéndose hacia todo el Caribe. Eso es lo que quiere China. Avanzamos, por favor. Este canal tiene una longitud de 278 kilómetros, ¿no? 270 metros de ancho frente a los 42 que tiene Panamá y más de 30 metros de profundidad. Con ese posicionamiento, si lo logra China, estaremos desplazando a Panamá y los buques subirán mucho más rápido por ese canal y mucho más cómodo. Ok, la próxima, por favor. Ahí también hay un video, por favor. En la parte de abajo, por aquí, trate de ponerlo por acá. Acá. Por aquí. Ahí. Qué pena que nos haga. Bueno, este es el canal de Nicaragua. Avanzamos. Avanzamos, por favor. Este es el puerto de Chancay, ¿cierto? Apoderándose del puerto de Chancay, ellos con el dinero que tienen, no les interesan las distancias, ¿no? Interconectarse con Santos y de ahí salir a todo el Atlántico, Oceanía, etcétera. Esa es la gran visión del empoderamiento de China de esta parte del continente de América Central y América del Sur, y eso puede traernos graves consecuencias, porque un puerto privado puede traer a los buques que ellos quieran. Quiero decirles que después del 11 de septiembre de 2001, los puertos privados en el mundo dejaron de existir, porque si hay atentados terroristas por un avión, imagínense cómo será un atentado terrorista por un barco que puede transportar miles de toneladas en armamento, etcétera, y eso no está siendo muy bien visto por muchos países, de tal manera que el Perú en este momento está en el radar por esas cosas que está poniendo en peligro la seguridad del mundo. Adelante, por favor. ¿Dónde se ubican los principales puertos? Justamente por ese tema de Chancay. Deben ser ubicados geográficamente cerca de ciudades internacionalizadas,
o grandes centros económicos. ¿Y por qué? Porque ahí está la industria y está la economía. Shenzhen es un gran ejemplo del desarrollo. China comienza su desarrollo industrial cuando establece sus zonas económicas especiales en Shenzhen. Pero recordemos que Shenzhen, en ese momento, en 1979, tenía solamente 300 habitantes, 300 pescadores artesanales. Pero en este momento Chancay tiene aproximadamente 60.000 habitantes. Es otra historia. Usted no puede ir a imponer. O sea, Shenzhen comenzó de cero. ¿Y por qué se hace Shenzhen una zona económica, una zona industrial? Porque la visión de la China fue interconectarlo con Macao y Hong Kong, desplazar incluso el puerto de Shanghái, y dentro de los muy próximos años será el primer puerto de China y el primer puerto del mundo, porque tiene mucho mayor capacidad y mucho más industria. Recordemos que Shenzhen creció desde 1980 hasta el 2010 30.000 veces. Hoy tiene aproximadamente 20 millones de habitantes, de los 300 que tenía en 1979. Avanzamos, por favor. Este es otro video, no sé si lo puede ver. En la esquina inferior izquierda, por acá está para hacer el video, más o menos por esta zona, por aquí. Por acá abajo, por aquí. En la zona inferior de su lado, de mi lado izquierdo, en la zona inferior, ahí está. Listo. Qué pena que no se pueda ver. Ok. Avanzando. El puerto del Callao es un puerto totalmente histórico, descubierto en 1535. ¿Y por qué se quedaron los españoles navegantes de siglos? Porque tienen una gran bahía. Si bien es cierto que en ese momento DP World y APM están trabajando una profundidad de 18 metros, esa bahía tiene una profundidad de más de 30 metros para seguir costando. Pero ese es el mensaje que también quiero que me quede, porque si hoy tenemos buques de 25.000 contenedores cruzando los océanos, les digo que si viene un buque de 25.000 contenedores al Callao, en ese momento, o de aquí a 10 años, no tenemos, la región no tiene la capacidad de consumo de esos 25.000 contenedores. ¿Qué quiere decir? Que esos buques tienen que llegar solo a los grandes puertos hub, o buques o puertos regionales o subregionales, dependiendo la demanda de la carga. Tienen que descargar los 25.000 contenedores y ser distribuidos en las diferentes regiones. Y la región no tiene capacidad ni siquiera para recibir y descargar un buque de 10.000, 12.000 contenedores. No existe esa posibilidad. De tal manera que tenemos que ubicarnos bien, tenemos que tener una visión de desarrollo, pero una visión seria. Ahorita no necesitamos un puerto que tenga 25 metros de profundidad. ¿Para qué? Para bucear, pero los buques no necesitan venir. Tenemos que tener una visión de largo plazo y ir trabajando en el tiempo de acuerdo a las capacidades del tiempo y buscar, indudablemente, la proyección de zonas profundas en los puertos, donde podemos realizar esos puertos. Pero Chancay, no tiene ni la capacidad de almacenamiento, ni de distribución logística para hacer un puerto hub en la región. Avanzamos, por favor. La próxima. Aparte de eso, de lo que hemos hablado de los puertos del sur, la anterior, por favor, la anterior, tenemos las distancias. La distancia del puerto de Ir o del puerto de Chancay hacia el Asia son mucho más cortas que la distancia de Chile. Aparte, con ese tren bioceánico, que venga la carga hacia los puertos del Perú, que puede ser ahí, el Callao, etcétera, etcétera, el puerto que se desarrolle,
evitaría que esa carga salga del puerto de Santos, dé la vuelta por el canal de Panamá, vaya hasta los mismos Ángeles y después al Asia. Y estamos viendo que el negocio es disminuir los costos logísticos. Y esa es la gran ventaja que tiene el Perú, que tiene que aprovechar. La próxima, por favor. Y esta es la nueva red jerárquica portuaria, que lo establecen las grandes potencias de transporte marítimo y negocio portuario. Y esos son los grandes puertos globales mega concentradores de carga que estarán ubicados en Shanghái, Singapur, Rotterdam, Los Ángeles y un puerto que ellos avisoran, ¿no?, que es en las Bahamas, en Freeport o Kingston, Jamaica. Este puerto de Freeport o Kingston permitiría concentrar gran parte de la carga que viene de Europa y del sur de Estados Unidos para interconectarla tanto con el Atlántico de América del Sur, el Pacífico de América del Sur, cruzando el canal de Panamá, etcétera, y alimentar tanto la carga de Europa para el norte de Estados Unidos y la carga del sur de Estados Unidos que se concentre en Kingston o Freeport, distribuirla tanto al Atlántico y Pacífico de América del Sur. Esa es la gran visión de desarrollo portuario. Dentro de esa macro región, de esa visión macro de puertos globales, el Callao está considerado en este punto azul como un puerto subregional. ¿Por quién? Por los grandes operadores de transporte y negocio portuario. O sea, no porque el Perú diga o porque alguien diga Chancay va a ser, Orio va a ser, Matarani, Hilo. No, ellos tienen que tener la visión dónde se puede concentrar su carga y puede disminuir sus costos y hacer competitivo y que ellos generen riqueza. Recordemos que las marinas mercantes desaparecieron. El 98% en el mundo de países no tiene flota de marina mercante. Y hoy los puertos son totalmente concesionados. ¿Por qué? Porque tanto en transporte marítimo, en negocio portuario, los países no se modernizaron con el inicio del contenedor en 1956. Y hasta hoy seguimos en el mismo tema. De manera que tenemos tener una visión muy grande, muy superior, porque los puertos son los nodos concentradores y catalizadores del comercio exterior. ¿Y en qué se fundamenta el comercio exterior? En el transporte marítimo y negocios portuarios. No habría posibilidad de generar comercio exterior si no tendríamos puertos modernos, eficientes y un transporte marítimo eficiente. La próxima, por favor. De tal manera que nosotros tenemos que ver de acortar la distancia, porque a los mercados no los separa las distancias físicas, sino los separa las distancias económicas. Pero para llegar a estos temas de distancias económicas, tenemos que modernizar nuestra visión y nuestro sistema. ¿Y cómo los modernizando? Haciendo más flexibles las normas de comercio exterior, normas de aduana, y mejorando sustancialmente las vías de comunicación, tanto hasta los centros de producción, puertos secos, y hasta los puertos, modernizando las ciudades, porque a eso se les llama ciudades portuarias. La próxima, por favor. Y ahí terminamos y ahora conversamos. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Yo tenía una primera curiosidad, porque el día martes salió un artículo escrito por el expresidente de Chile, Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Y el expresidente, como cualquier expresidente, tiene motivos para poder pronunciarse con ciertas bases y fundamentos que no se dicen ni son explicitados, pero entendemos que es obvio un mensaje. Dígase de paso que Eduardo Frei, a diferencia de su padre, Eduardo Frei Montalva, que fue gobernante en los años 60, es un enemigo del Perú, muy soterrado, muy enemigo, y en las expresiones de su texto que repartí por internet, hay una parte de 2 o 3 líneas cuando dice que los peruanos se han visto en Chancay una opción más interesante que todo lo que está haciendo Chile.
con lo que tú nos has explicado, entra en cuestionamiento si la visión geopolítica tradicionalmente efectiva y agresiva de Chile de sur a norte está bien cuadrada, están muertos de miedo, están inquietos, o qué les pasa, o aquí estamos ciegos. No, yo lo que lo tengo bien claro, totalmente bien claro la política de Chile, nos quieren distraer. ¿En qué forma nos quieren distraer? Punto número uno, al Callao, que es el principal puerto de América del Sur, lo continúan saturando de carga, porque los grandes agencias marítimas y operadoras que tenemos en los puertos de Perú son chilenos. Y al congestionarlo más de carga, continuamos desprestigiando a este primer puerto, aumentando los costos logísticos y sacándolo de carga. Ellos saben definitivamente que Chancay es imposible de convertirse en un hub. Cuando hablo de un hub, en esta parte del oeste de América del Sur, me refiero a Chile, Ecuador y Perú, solamente habrá un solo puerto hub. Ellos saben que Valparaíso y San Antonio tampoco van a ser. Entonces yo creo que nos quieren distraer aumentando nuestros costos logísticos y no sé qué convenio y conversaciones habrá con la gente que maneje el puerto de Chancay para ellos ver cómo se posesionan en alguna otra zona, porque ellos saben definitivamente que Chancay no da porque no tiene áreas, no tiene infraestructura, es una bahía demasiado pequeña para poder ser un gran puerto hub, que el puerto hub no es solamente para que esté 5 años, 10 años, es para que permanezca en el tiempo. Así como los españoles llegaron al Callao en 1535, estamos en el 2023 y el Callao sigue siendo el primer puerto del oeste de América del Sur. O sea, esa es la visión que se debe tener. O sea, Chancay es imposible que permanezca en el tiempo como un hub o llegue a ser un gran hub por sus condiciones de expansión. No tiene territorio, le falta muchísimo para hacer. Ellos quieren, como repito, quieren imitar a Chenchen, pero cuando se construyó bajo una visión macro, Chenchen tenía solamente 300 habitantes. ¿De qué vive Chancay? Del turismo. ¿Y cuál es el turismo? Su bahía, que está invadida en este momento, su castillo, ese es el turismo de Chancay. Y que en este momento le están quitando el foco principal, que es su bahía. Y es una bahía muy pequeña. Sumado a eso, están haciendo unos túneles, aparentemente sin el estudio correspondiente. Y conocemos de las inversiones chinas en otras latitudes, que no son nada simpáticas. Y como ejemplo, y de investigación también, las inversiones mineras que han hecho en el África, porque había mucho descontento y la política daba justamente para sacar a los que estaban en ese momento explotando las minas en el África, y se metieron los chinos. Hoy los africanos no saben qué hacer porque contaminan tremendamente. Por eso ese video que iban a ver de Tianjin, es al norte de la China, un puerto que está en el 8º lugar de la China, es un foco de contaminación pero terrible. Porque bien cierto, la China trabaja para ellos en infraestructura, tiene el puente más largo del mundo, con 157 kilómetros, el puerto más alto del mundo. Pero para el mundo es otra cosa. O sea, lo que viene para acá, a ellos no les interesa, y no solamente acá, ya tenemos muchísima experiencia con las inversiones chinas. Y yo creo que Chile lo que quiere es distraernos en este tema, saturar al puerto que tenemos, que es el primero de la región en este momento y que está perdiendo competencia. El Callao está quedando totalmente para atrás porque no hay una visión seria de desarrollo. Y hemos hablado de Valparaíso, que tiene 27 kilómetros de túneles, y la carga para que llegue al Callao desde sus almacenes demora 7 horas. En Valparaíso y San Antonio tienen GPS, que tiene una zona de actividad logística arriba, en los cerros a 20 kilómetros, y en el momento preciso no espera ni 30 segundos, entra directo a descarga y se va al campo. Y no pasa por la ciudad, en la ciudad usted no ve ningún camión portacontenedores. Lamentablemente eso no tenemos, y esa debilidad es
los chilenos la conocen, que la tenemos, que somos muy abandonados. Y gracias a Dios vivimos bien en el Perú, una economía fuerte. No es por el trabajo de los políticos ni de mucha otra gente, es por nuestra tierra, que es bendita, tenemos de todo para vivir. Yo estaba en tantas latitudes que acá tira una semilla al suelo y crece un árbol. En otros lugares tira y no crece nada, se embuló, no crece nada. Entonces, esa es la bendición que tenemos en el Perú. De tal manera que no estamos como estamos por el trabajo político, ni de muchos ideólogos, etcétera, etcétera, sino que nos falta mucha sustancia para llegar a donde tenemos que ir. Gracias, César. Yo veo aquí, como simple espectador y aprendiendo de lo que tú nos enseñas, que hay un tema sumamente peligroso, ofensivo, grave, que es la propaganda engañosa. Porque se están haciendo programas de televisión, propagandas por la televisión, por radio, por periódicos, salen unos genios, entre comillas, a hablar del hub de Chancay, que se viene el futuro enorme de Chancay y del Perú, y que con eso cambia la visión geoestratégica de este país. Y todo eso, a tenor de lo que tú has dicho y has revelado, es, para decirlo de una manera elegante, inexacto. Es inexacto. Entonces se está cometiendo un gran engaño, porque además tiene implicancias militares. Un puerto militar privado es de una peligrosidad como tener un Estado dentro de otro Estado, con sus leyes propias, y ya lo tenemos. El aeropuerto Jorge Chávez pertenece a la concesionaria Lima de Popagnes y nadie puede hacer nada porque eso es terreno de ellos según el contrato. Y la jurisdicción de Lima de Popagnes, una empresa privada que nació con 10.000 soles de capital social, que no entrega la segunda pista completa, que tiene una torre de control que funciona 2 horas, de 4 a 6 de la tarde, porque sus lunas reflejan peligrosamente las operaciones, no ha completado lo que tenía que hacer. Entonces ya estamos viendo que no todo lo que brilla es oro, que también hay problemas. Yo quiero, abusando de tu bondad, dar un dato histórico sobre el canal de Nicaragua. Cuando los momentos aurorales de la conformación de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, APRA, en los años veintitantos, se produjo una gran discusión sobre el canal de Nicaragua en 1928. Y justamente el fundador del APRA, que se llamaba Víctor Raúl Aya de la Torre, expresó con el pequeño grupo que lo seguía, porque estaban todos desterrados, pero él era un hombre de gran actividad desde México, apoyando la célula internacional del APRA, la construcción del canal de Panamá, de Nicaragua. Esto dice por lo menos 2 cosas. Uno, la visión geopolítica del fundador del partido, el señor Aya de la Torre, que entendió claramente que eso era muy bueno para América Latina y era un golpe contra la recién colonizada que fue Panamá, porque era directamente manejado en ese tiempo, hasta hace 20 años, 30 años, por los norteamericanos, Estados Unidos. En este instante se ha convertido en un conflicto de monto de inversión porque los chinos quieren entrar. Han entrado, han hecho la planificación, pero hasta ahora no han dado todo el capital, obviamente por la interferencia y el entorpecimiento que hace el gobierno de los Estados Unidos, porque no le van a poner como quisieron poner los misiles en Cuba, ahora en Nicaragua, que está muy cerca de Estados Unidos. Entonces quiero reivindicar esto porque mucha gente desconoce estos temas. Volviendo a lo nuestro, yo creo que, y te pido sugerencias para la ilustración del público que ve esto por streaming directo, no entran al programa, pero lo ven en YouTube. ¿Cómo convencemos, cómo les enseñamos lo que es el mar, la geopolítica del mar, y cómo se defiende un país? ¿Qué es lo que no hacen los responsables, que son los diputados, los ministros, los presidentes? Y si tú te pones a revisar, ninguno de los 130 ha expresado una sola palabra sobre todo lo que tú has dicho esta noche. Sobre todo lo que significa el peligro latente de ser escenario
y ser protagonistas culíes de una guerra que no es nuestra entre los imperialismos chino y el norteamericano. ¿Cuál sería tu fórmula, si es que la tienes, para difundirla, de hacer entender a nuestros hombres públicos del peligro que se está desarrollando ante sus ojos y con su complicidad por mudez y por ignorancia? Yo creo, mira, que estos temas que tú estás haciendo, que son de excelencia, tenemos que multiplicarlo. ¿Y cómo lo multiplicamos? Invitando a otros colegas y amigos que también hagan lo mismo. Porque lamentablemente nuestros políticos no ven tema de desarrollo, porque los que ven tema de desarrollo tienen que ver al mar, porque por el mar se maneja el comercio exterior. Y cuando hablamos de comercio exterior, ya hablamos de desarrollo, de vías de comunicación, de parques industriales, pero a ellos no les interesa en absoluto, están pensando en nacionero, están pensando en la universidad, están pensando en otras cosas. Sinceramente, mi querido Herbert, a veces ya quiero hasta tirar toallas, pero ¿qué hacemos? Donde la gente, etcétera, etcétera, no toma estos temas que son importantísimos para el desarrollo y para nuestra seguridad. ¿Cómo puede ser posible que en América, en todo América, el único puerto privado sea Chancay? Cuando después del atentado de las torres terroristas, las torres gemelas, se eliminaron los puertos privados con seguridad y el primero fue Estados Unidos. En Estados Unidos no existe, a pesar de ser ese país monstruo, no existe ningún puerto privado. En todos está fiscalizado por la administración pública. Es peligrosísimo. Y lo más peligroso y repudiante es cómo la autoridad portuaria, manejada dominio de la Marina de Guerra, puede dar esa concesión y esta facilidad, poniéndonos en un colapso, en un tema de conflicto y en un tema que muy pronto, si él continúa con este tema, van a venir a represalias económicas, porque para eso va. Sinceramente, ¿qué podemos hacer? Continuar con lo que nosotros hacemos, con las cátedras, con las conversaciones, con las entrevistas, y tratar de llegar a más gente. Yo veo, mira, te voy a decir que en estos últimos tiempos, sí, mucho más gente está abriendo los ojos y los oídos para estos temas importantes. Al menos en mis conferencias, en mis conversatorios, veo que cada vez entra más gente, se interesa y pregunta, ¿no? Y ese es ya un tema un poquito importante. Pero la gente, las autoridades de ningún nivel, ni alcalde distrital, provincial, gobernadores regionales, congresistas, ni el gobierno, no les interesa. Lamentablemente, parece que para llegar al Congreso, ser gobierno, buscan a los más ignorantes en estos temas de desarrollo. Eso es lo que tenemos. Sinceramente es para ponerse a llorar, mi querido Germán. Qué visión tan dramática. Pero ¿no crees que pudiera haber la posibilidad, así como los chilenos y sus intereses geopolíticos tradicionalmente enemigos del Perú? Los países no son amigos, ni enemigos, ni compadres. Son entidades vecinas que compiten entre sí. Y ya hemos probado entre 1836 y 1839, cuando la guerra contra la Confederación, la primera invasión chilena, y luego entre 1879 y 1883, la guerra mal llamada del Pacífico, que es la guerra del salitre, que devastó al Perú. Económica, la guerra son económicas. Básicamente, ¿no? Lo devastó, pero que lo sumió en una crisis espiritual que sigue hasta hoy, que continúa por un sentimiento de derrotista, de inferioridad absurda con los chilenos, pero alimentada por los elementos nativos que no trabajan para el Perú, sino trabajan para otro país. Que puede haber una comparación, porque ignorancia es posible, pero no hay chance de pensar, por lo menos, que muchos tienen la mente muy clara
pero muy comprada. Yo creo que todos tienen la mente clara, pero para sus intereses. Y ese es el tema grave. Yo te digo sinceramente que a mí mismo me sorprendo cuando yo converso con mis colegas, marinos, están en otro tema. Ellos están buscando su sueldo, están buscando trabajar por aquí, pero cuando tú les enfocas esos temas de desarrollo, no le prestan mucha atención, ellos están en sus temas personales, ¿no? Y es un tema complicado, como has visto, el Herbert tiene toda una historia luchando por el tema de la convención del mar, la reactivación de la flota de marina mercante, el posesionamiento de los puertos, etcétera, etcétera. Debemos de tener alguna visión, ¿no? Porque tiene que haber un interés común donde la gente se beneficie, ¿no? Hoy, por ejemplo, me da pena cuando escucho a mis colegas hablar de cabotaje. Por supuesto, el cabotaje es importantísimo, pero ¿cómo lo hacemos? Uno habla una cosa, otro dice otra cosa, y no se centran en estudiar el tema. Como hemos dicho, no hay transporte marítimo sin carga. ¿Y cómo podemos hacer cabotaje en el Perú eficiente? Que sí lo podemos hacer como estamos. Si no reactivamos los puertos menores que teníamos hace 50, 60 años, me refiero a Pacamayo, Ete, etcétera, 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 ese es el cabotaje. No solamente los puertos mayores, porque imagínate, si vengo desde Arequipa, ¿no?, de Matarani, llego ¿dónde? A Pisco, y de Pisco voy a tener que repartir mi carga por aquí. ¿Y por qué no voy a Mala, no voy a, y dejo la carga allí? Porque es como un colectivo, es el cabotaje. O sea, los puertos menores se tienen que reactivar, pero para poder reactivar los puertos menores, tenemos que involucrar en este tema a los gobiernos regionales. ¿Para qué? Para que se motiven en dar esa facilidad de vía de comunicación y generar más empresas, más negocios, que haya más carga, ¿no? La zona de actividad logística, o cómo empaco, cómo empalo la carga, etcétera, etcétera, para hacer ese transporte mucho más eficiente. Aparte de eso, que es cierto, hay la competencia en este momento, los transportistas terrestres pueden quedar desplazados. Entonces, tenemos que invitarlos a hacer un diálogo para que ellos armen su empresa también de cabotaje, pero con este tipo de facilidades, ya reactivando el puerto de Chancay, por ejemplo, el puerto de Napo, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos tantos abandonados para que vuelva el cabotaje, porque ya no serían este tipo de buques de 100 metros, serían un buque de 50, 60, 70 metros, para ser maniobrables, sin sistema de aduana, mucho más facilidades, ya sin prácticos, sin nada, porque el mismo capitán maniobra para disminuir los costos. ¿Cómo disminuir los costos de los combustibles? ¿Le damos el chance solamente para que sean los nacionales? ¿O podemos invitar internacionales, dándole alguna facilidad y compromiso con esto? Porque lamentablemente cuando hablamos de una naviera nacional, te traen pues un buque de 100 años de antigüedad, ¿no? Cuando te hablamos de empresas nacionales, maltratan a su tripulación en pagos, no le dan vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo regulamos eso? Porque a veces ir por lo nacional perjudica tanto a los trabajadores, a la empresa, a la contaminación, etcétera, etcétera. O sea, ¿cómo planteamos un cabotaje totalmente moderno y sin favoritismo? Entonces, esos temas, lamentablemente, gente que supuestamente conoce, no toca, está viendo otras cosas. Lamentablemente nos hemos contagiado, parece, de estos mensajes de los congresistas, ¿no? Y todo el mundo busca salvar su pellejo y nadie quiere involucrarse en las tareas que favorezcan realmente al interés nacional. Sinceramente es triste, pero hay que seguir remando, mi querido Herbert. Creo que nosotros hemos nacido con dos remos bien agarrados ahí que no lo podemos soltar. Hay que seguir. Como no, hay que seguir dándole machaca, muchachos, machaca. ¿Qué detiene el desarrollo del puerto del Callao, que hace ya 20, 30 años no tiene sino maquillajes?
y algunas nuevas grúas que trajeron las AEPM y la otra empresa Dubai, creo que se llama. ¿Qué es lo que detiene? Y yo quisiera que tú nos expliques in extenso, que es un tema que tú dominas mucho. Dos temas importantes. ¿Qué es lo que detiene al puerto del Callao? Punto número uno, que la base naval debe ser reubicada para que esa zona de aproximadamente 2.000 hectáreas sea parte de la zona de actividad logística y pase a puerto. Con esto no quiero decir que se privatice, tiene que seguir siendo del Estado, pero que sea concesionada, etcétera, para que ahí se desarrolle la zona de actividad logística. Y todos aquellos almacenes que se dedican justamente a proteger la carga, que están por Gambetta y otros lugares, vengan a esta área para tener la carga mucho más cerca al puerto, y esa área de Gambetta, donde está en este momento, se convierta totalmente en una zona industrial. Otro tema importante es modernizar las vías de comunicación. Ningún eje vial que vaya al puerto no tiene por qué pasar por la ciudad e interrumpir las actuales las actividades de los ciudadanos. Tenemos que hacer otro tipo de vía de comunicación. Creo que se paralizó su... Sí, parece que se ha paralizado. Ajá. Sí. Se ha paralizado su comunicación. Caramba, vamos a ver que le retome. Sí, sigue ahí. De repente, su batería, puede ser. Él se debe dar cuenta ahorita, seguramente que vamos a... Sí. Sí, Hay que seguro vuelve a atento. entrar. Sí. Uh-huh. Interesante lo que está hablando el compañero. Y cómo no, Increíble. Increíble. se reconecta. Tu micrófono está mal, creo, Fernando. ¿Sí? Sí, hay mucha, o con algo estás golpeando, no sé si es si estás con audífono. Ah, Ahí está mejor. ¿ahora sí? Sí. Sí, ahora perfecto. José, voy a hacer el Okay. reparto No, y si decía se que reconecta César, lo qué atiendes. importante lo Sí. que está hablando el exponente. Francamente, es un gran tema. Es un gran tema, el tema geopolítico, el tema del comercio exterior, el problema de nuestros puertos, el manejo de los beneficios sociales para los trabajadores, todo es un conjunto. Es increíble que estemos pues prácticamente en pañales, pero adrede, ¿no? A propósito. Siempre hay demasiados intereses en esto, demasiado. Y qué pena que no haya ningún documento, ¿no? Que se haya presentado en las instancias, porque cuando uno presenta un documento, por lo menos uno tiene un número de expediente y hace el seguimiento, ¿no? Esa es la pregunta que le quería hacer acá el amigo, ¿no? Al compañero. Porque si no hay un documento, si no hay una propuesta o una denuncia, entonces prácticamente nos quedamos solamente en el coloquio, en la exposición y en la situación de pensar de que esto está mal, pero no le buscamos de repente la solución. Y la solución es que alguna institución de defensa, un frente de defensa, algo que realmente pueda hacer llegar un documento a Palacio de Gobierno o a las comisiones que correspondan en el Congreso. Sabemos que de repente nos pueden contestar cosas que no... Ahí entró. ¿Entró? El internet.
Qué bueno. Sigamos entonces. Estábamos en el tema del Callao. Entonces, el tema del Callao es muy importante, como repito, reubicar la base naval, así como se hizo allá en Long Beach, en Los Ángeles, en la década del 60. Y todos los almacenes que están en Gambetta, venir a esa zona para que estén más cerca del puerto y disminuir los costos logísticos, y esos almacenes donde están en los almacenes, etcétera, etcétera, en Gambetta, etcétera, hacer las grandes zonas industriales, incluyendo incluso el parque porcino, porque ahí ya tendríamos una amplia área para poder hacer esto. Por otro lado, tenemos que modernizar las vías de comunicación. Las vías de comunicación para el puerto no tienen por qué pasar por la ciudad, tienen que ser vías totalmente libres de acceso al puerto para carga pesada. Con eso disminuiríamos sustancialmente los costos logísticos, porque un camión tiene que demorarse, como reitero, 7 horas en poder llegar al puerto. Y esos costos logísticos, ¿a quién se les carga? Por otro lado, tenemos que crear las grandes zonas de actividad logística y puertos secos para permitir almacenar la carga, empacarla, empaquetarla, etcétera, etcétera. Flexibilizar las normas de aduana como las normas de comercio exterior. Eso es en esencia lo que necesita el puerto de Callao para mejorar sus costos. Solamente estamos hablando del costo del puerto. Pero acá tenemos ejes como el eje IRSA Sur, por ejemplo, que es un eje totalmente turístico, no es un eje económico. Recordemos que mucha carga voluminosa que viene al Perú, que viene justamente para Cusco, para Puno, etcétera, etcétera, hoy se descarga por Paita, va a Yurimaguas y de ahí hasta Pucallpa para ser transportado hasta el Cusco, Arequipa, etcétera. ¿Por qué? Porque esa vía de comunicación del IRSA está totalmente saturada, de todos los camiones, los vehículos tienen que parar para hacer maniobras para que pueda pasar un camión y se demora una eternidad. O sea, tenemos que hacer ejes totalmente comerciales para que el Perú, su producción, pueda salir. Y por otro lado, tenemos que ya crear los grandes parques industriales que tienen que estar cerca de los puertos. Pero ¿qué pasa? Como me referí al puerto de Huacho, cuando se mencionaba como un gran megapuerto, se invadió. Y un parque industrial es un parque de una gran área extensa de terreno del Estado. No es privado, es del Estado. El Estado esa área la facilita a la inversión privada para que vengan con sus parques industriales, pero esa área de terreno tiene que tener vías modernas de comunicación, fibra óptica, agua, desagüe, etcétera, etcétera, para motivar a los inversionistas a que lleguen con ciertas facilidades de inversión, etcétera, etcétera, así como se hace en muchos países. Y eso le falta a Callao, y eso le falta a todos los puertos del Perú. Parece que su internet está en interrupción. O sea, le está yendo y se le está viniendo. Esperemos a ver que se reconecte y creo que Fernando quería agregar algunas cosas. No, sí, claro, o sea, lo que estaba diciendo de que en cualquier tipo de estos temas, y yo lo he visto prácticamente y con éxito en el tema de la defensa del consumidor y el usuario, todos los documentos que he enviado desde la época de los 90 han sido directamente a Palacio de Gobierno. A mí no me interesaba, o los que estructuramos esta forma de defensa desde el barrio, porque les recuerdo, ¿no? O sea, tenía el problema del conjunto habitacional, con un solo recibo, un solo medidor para 144 departamentos, había un 10-15% que no pagaban 5 años, 4 años, 3 años, pero no le debían a la empresa Sedapal, sino que le debían a la Junta de Propietarios. Entonces la Junta de Propietarios nunca tenía el dinero completo de todo lo que facturaba Sedapal. Llegó el Fujishock, entonces nos quitan el 50% de subsidio y de una deuda de 30.000 llegamos a 60.000. Al día siguiente prácticamente nos cortaron el agua, 144 departamentos, y fuimos a una asamblea y hicimos las famosas comisiones para ir a investigar a Sedapal cómo estaba la situación,
La dirigencia pues estaba en un proceso ya prácticamente eleccionario nuevamente, y entonces comenzamos a estructurar una estrategia, ¿no? A ver qué hacemos. Primero, ganarnos la confianza dentro del multifamiliar, de toda la gente, para que entienda de que tienen que pagar sus servicios, del agua, de la energía eléctrica, el motor de la bomba de agua, luz de pasadizos y tantas cosas. Entonces, dijimos, ¿no? Bueno, ¿quién es que realmente el que administra el país? Bueno, pues el gobierno de turno. Entonces, no interesando quien esté de presidente en ese momento, el señor Fujimori, le mandamos un documento, ¿no? Le hicimos entrar por mesa de partes. Volvió a entrar, ya entró. Ok, Ahí está. ok. Disculpe, no sé qué está pasando con el internet, que está cayendo, pero en resumen el Callao era ese tema, ¿no? El mejoramiento de las vías de comunicación, la reubicación de la base naval, los puertos secos, zonas de actividad logística y los grandes parques industriales. Sí, bueno, parece que bien, Mujica se acaba de desconectar, seguro en un momento entra. Dígame, justo había una situación, ¿no? Cuando China habla de declarar la guerra, y lógico, alarmado, pero China lo ha hecho en el contexto de que cuando le escuché decir de que su enemigo es Estados Unidos, los primeros que dijeron quién era el enemigo fue el propio Estados Unidos. Dijo, China es nuestro enemigo, y lo ha dicho abiertamente, lo ha manifestado, ¿cómo se dice? A raíz de Taiwán. Y no solamente a raíz de Taiwán, no, inclusive no a raíz de Taiwán, sino a raíz de la guerra comercial que tiene. Entonces, está intentando de que China no avance. Esa es la situación, que no avance tecnológicamente, que no avance con los demás países, que amplíe su ruta de la seda. Y China viene justamente a decir de que cómo prepararse para la guerra, porque justamente están invadiendo en Taiwán. Esa era ¿cómo se dice? Como ver, ¿no? Pero en lo que yo veo, o sea, aquí lo que creo que no tanto responde a una situación de si China está penetrando, cómo está penetrando, sino de los gobiernos mismos y de la corrupción interna del país, que es la que consiente. Porque, fíjense, en el Callao, usted mismo lo ha dicho, ¿no? Se demoran en el transporte como 7 horas. Yo no creo que China esté invirtiendo en un puerto donde no le va a brindar ningún beneficio. Porque la tecnología que ellos invierten en los puertos es de un descargue, inclusive cuando uno ve en China, los puertos son inmensos y ya ni siquiera hay personas que las están manejando, sino todo por vía remota, ¿no? Tecnológica, y donde hacen unas descargas enormes con todos esos grúas, ¿no? Que como nosotros la conocemos, pero de ellos es mucho más modernizada. Y de repente yo creo que es para que su mercadería pueda salir e ingresar, como se dice, sin ninguna... con eso que tiene el Callao, ¿no? Porque de aquí a que se modernice el Callao, digo, va a pasar muchos años, así que China está ampliando su ruta de la seda, invirtiendo en ese puerto, ¿no? Digo, viendo desde el punto de vista de China. Claro. En el tema que le favorece como cualquier puerto, por supuesto, tiene un puerto privado, tiene un puerto de Chancay, pero no en la dimensión que ellos quieren, de ninguna manera. Y aparte del tema que es muy importante de vías de comunicación, hagamos una pequeña reflexión. Es la vía Pasamayito, que el alcalde anterior tanto la promocionó. Por ahí no puede pasar ni un triciclo. Entonces, ¿cuál es la seriedad? O sea, se busca engañar, confundir, un mal manejo de marketeo, ¿no? Y la gente, como lamentablemente no se dedica a esas cosas, porque están viendo novelas, están viendo otras cosas, o están viendo cómo meterle la mano al vecino, no se preocupan de estos importantes temas de desarrollo. Acá los tenemos en Lima.
Esa carretera Pasamayito, que pasa por Copa, por Independencia, San Juan del Urigancho, etcétera, etcétera, que es demasiado angosta y demasiado sinuosa. Y ellos pretenden sacar la carga de Chancay, que vaya a la carretera central por ahí, la carga de la carretera central que vaya por Pasamayito, que no resiste ningún análisis técnico. O sea, ¿qué estamos haciendo? Y que le favorece, por supuesto, llega 1, 2, 3 buques de Costco Shipping, y ya está. Hoy la tecnología, no solamente China, en el mundo, manejan 90 contenedores hora, porque ya no es como antes, y dependiendo del peso del contenedor, porque ya no cargan de uno en uno, cargan de 4 o de 6 contenedores. Entonces, ese multiplica, ¿no? Los grandes maquinarias que se tienen y abaratan sustancialmente los costos, y ahí viene la competencia y competitividad. Pero para hacer eso, ¿no? En China, que Shanghái maneja aproximadamente 60 millones de contenedores, esa maquinaria no la necesita el Callao, que movemos 2 millones y pico de contenedores. O sea, la capacidad tecnológica va de acuerdo a la capacidad de producción. Por ejemplo, en Hong Kong, un buque portacontenedores no puede estar más de 10 horas. Aunque el puerto gana por la estadía. La competencia del puerto es no, es de que tiene que salir. Y para eso vienen este tipo de rutas. Sí, es una constante. Es una constante. Indudablemente en este tipo de guerra de la China y Estados Unidos, yo quiero decirle que el desarrollo de la China comienza justamente cuando aumenta el combustible en esas épocas del 70, 80, esos carrazos que tenía Estados Unidos de 8 cilindros, que cargaba un montón, y los asiáticos, y sobre todo principalmente Japón, inicialmente comenzó a cargar sus vehículos de 4 cilindros e invaden Estados Unidos, la soberbia de los gringos que se creen todos los poderosos, no quisieron ni siquiera reducirse del sueldo para favorecer a sus empresas y potenciarlas. ¿Qué hicieron? Y eso salió con permiso de Estados Unidos, buscar los grandes parques industriales. China les abre su puerta. China es como es, por los grandes inversionistas que pasaron sus industrias de Estados Unidos hacia la China, que lo potenció. Indudablemente, el tema de estos parques industriales es que el conocimiento se va absorbiendo y los chinos han ido aprovechando ese gran conocimiento y hoy ya tienen su propia tecnología. De tal manera que tenemos unas guerras tecnológicas que para que lleguen a la guerra de misiles, etcétera, hay unas más. Y no recordemos las grandes amenazas de Rusia con Estados Unidos, ¿no? Hoy China con Estados Unidos, y los mercados económicos son los que se comienzan a reformar en el mundo. Ya vemos a Estados Unidos nuevamente que está en conversaciones serias con los países occidentales, con Inglaterra, etcétera, etcétera, para cuidar el dólar. Y China, que está con Irán, Rusia, etcétera, que quieren bajarse el dólar. Vamos a ver a dónde llegamos. Yo particularmente, que conozco el mundo, y he estado por Estados Unidos, he estado por la China, por Japón, etcétera, 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 sinceramente yo, particularmente conociendo el mundo como es, yo prefiero 1000 veces a los americanos que a los chinos. Los chinos son completamente informales y no les interesa qué pasa en su mercado. Los americanos están así por su soberbia, porque no quisieron, creo yo, escuchar cuando se metieron a corromper a todo América del Sur, sobre todo, por eso hay una resistencia en América del Sur, que ellos manejaban el tema de la corrupción y se apoderaron de muchas cosas. Pero yo creo que esa lección ya la están aprendiendo y no dejemos que esa lección venga a los chinos otra vez a aprender y nos dejen una herencia un poco peor, tenemos que saber. Y para que haya un corrupto, tiene que haber un corruptor. O sea, no es tan fácil también decir una cosa el otro, sino preparemos a nuestra gente. Tenemos que nosotros ver a nuestra nación, nuestras autoridades, que ellos son los que reciben y dan las facilidades a ellos, ¿no? Por eso, lamentablemente, acá en el Perú y en el mundo entero,
tenemos un concurso de gritones. El que grita más es el que llega a ser autoridad. No llegan por conocimiento. El que más habla, el que mienta la madre. Por eso no hay partidos políticos serios. Porque hoy las unidades políticas están llenas pues, de gremialistas, sindicalistas, de esto, del otro, y tú vas a dar una exposición como estamos dando, te mandan al cacho. Entonces, un técnico, un profesor ya no quiere. Por eso que los partidos políticos se han convertido pues en los terratenientes de la política, son los dueños de los partidos. ¿Cierto? Y la otra gente ya no quiere entrar porque ellos son los dueños de los políticos. Son los que manejan el que sí, este no, y al que no le interesa lo sacan, porque le puede hacer son. O sea, estos temas que nosotros estamos tocando, jamás lo van a tocar en un partido político. ¿No? Entonces, yo creo que tenemos que hacer una cultura. Hoy tuve una reunión justamente, me invitan a mí con mucha modestia a diferentes movimientos por partidos políticos. ¿Qué es lo que te hablan primeramente? Es de esta ideología, nuestros principios y objetivos. Esto no me interesa en absoluto. Porque a la hora que llegas, eso lo tiras al tacho. Quiero ver con qué equipo de gente cuentas. ¿Quiénes están en ese equipo? Quiero ver qué aroma respira tu movimiento partido. Dependiendo de eso, ya uno conversa. Pero vas a sacar, no, esta es mi ideología, principios y objetivos. Si eso es copy-paste, lo saca de internet y ya está. Y a la hora que llegan, y nada de eso sirve. Entonces es un tema que nosotros creo que tenemos que ver y que hacer para que la política se fortalezca, porque es para bienestar de todos. No, a mí me da mucha pena que ver muchos políticos lleguen a la posición de apoderarse de la riqueza. Esta riqueza se va, cuando una parte de este mundo se va. Qué lindo sería que los políticos dejemos pues, industria, dejar un país moderno, con vías modernas de comunicación, que no demore mucho el transporte, que haya trabajo para todos, y que nuestros hijos, nuestra familia, tengan un puesto de trabajo y pueda generar empresas, etc. Esa es la visión. ¿Para qué le voy a dejar yo un paquete de plata mala vida a mis hijos si sé que le van a terminar? Y quiero contarles una experiencia que la viví personalmente. En una oportunidad, un amigo que tenía unos contactos que querían hacer un negocio con minas, fui a una zona residencial de Lima a conversar. Y cuando veo una casa enorme, hay dos personas mayores de edad, de aproximadamente 33 y 35 años, hablando, gritando, etc. ¿Quiénes son ellos? No, ellos son drogadictos. ¿Así? ¿Qué pasó? Porque sus papás murieron y estos chicos no saben qué hacer. Se quedaron en nada y estaban vendiendo su casa. Y lamentablemente, nosotros tenemos que trabajar para el futuro, y todos tenemos que trabajar para el futuro, desde la formación misma de los chicos, etcétera, etcétera, para que ellos sean los empresarios y se ganen su plata bien, porque la plata mala vida se va rápido. Y yo creo que nadie puede dormir bien si uno está haciendo daño a otra persona. Que tenemos mucho por hacer y construir en infraestructura, manejar los temas de desarrollo del Perú y tener mucho cuidado con la China. Tener muchísimo cuidado, porque eso puede afectar nuestra tarea de desarrollo, porque nos pueden ver como enemigos internacionales y nosotros no podemos estar metidos en lío de tercero. Estados Unidos que arregle su tema con China y Estados Unidos que arregle su tema con Rusia, etcétera, etcétera, pues nosotros no tenemos que meternos en esos temas, creo. César, siempre agradeciendo tu valiosa y sabia participación informada. Sí, ciertamente estos espacios tienen un carácter pedagógico y también político, pero de la buena política. La política que enseña, la política que adecenta, la política que permite ver más allá de los pequeños intereses para ver el país-estado y el país-nación en esta suerte de pueblos continentes en que se define el mundo, como lo anticipara Antenor Orrego muchos años atrás. Hombres con tu sapiencia serán siempre convocados, no solamente por nosotros, sino por otros peruanos de buena voluntad. Avancemos en ese camino, seamos firmes y seamos los estadistas que logren convertir un país semi-derruido en una esperanza de un Perú libre, justo y culto, como decía la Constitución de 1979. Reiterados agradecimientos, un abrazo para ti y para tu familia,
y nos volvemos a conectar hasta cualquier momento. A todos nuestros oyentes, muchas gracias y que perdonen las fallas técnicas, que no sé si será el sabotaje chino o el de los de la Marina, pero algo pasó. Muy buenas noches, gracias. Un abrazo, muy querido Herbert. Y te Adiós. manda saludos nuestro común amigo Abraham Ramírez Lituma, cómo no, claro que sí. director del Diario El Callao. Sí, un abrazo para Abraham, claro que sí. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Chao, José, muchas gracias.